Estamos en Tacna, en la ciudad heroica, y justamente estamos viendo acá a Rosario Flores, la princesa Sandina. ¿Cómo está Rosario Flores? Un saludo para Full Ritmo. Hola, muy buenas noches, contenta, feliz una vez más para Full Ritmo. Un beso grande, enorme, un abrazo de corazón. Gracias por brindarnos un espacio, siempre a Rosario Flores. Rosario, te he visto, no sé, hay rumores, comentarios que te has transformado, y eso es muy bueno. Me dicen que te has hecho la lipo, te has hecho estás con un nuevo look, has adelgazado, estás hermosa. Nada que ver con los lipos, nada que ver, todo natural. Claro, hay que un poquito, ¿no? Bajar de peso, yo creo que un poquito porque mejor hace verse, un ¿no? año, te entrevisté hace 2 años en Juliaca, ¿te acuerdas? Sí. Estabas un poquito gordita, pero normal. Seguro que es el trajín, la chamba, todos los días. He escuchado el tema y me gusta ese tema que te dije, ¿cómo se llama? Que incluso le canto a mi esposa, el amor de mi vida. ¿Lo puedes golpear un poquito? Claro que sí, a ver, para todos los enamorados en especial. El amor de mi vida siempre serás tú, por ese tu cariño, el amor que tú me das. El amor de mis sueños siempre serás tú. No quisiera perderte y pensar que te irás. En realidad este tema se ha metido, estoy en Moquegua, Hilo, Tacna, Arequipa. El tema, boom. En todo lado. Ha desplazado los piratas. Ellos, un matrimonio, tocan ese tema, las chiquitas, las nuevas valores cantan el tema a tu estilo, ¿no? Claro que sí, agradezco al público realmente de todo corazón que nuestra música ha entrado fuerte, gracias a ellos, gracias por su aceptación, por su cariño, muy agradecida con el público. Incluso el señor Alberto Salazar se convenció y te puso en primera fila para su aniversario de Los Puntos, en Lima. Muy agradecida con el señor Alberto, claro que sí, siempre, gracias a Dios, ingresé a Lima. Es un mercado muy difícil de poder conquistar, pero ya estamos ahí, ya tenemos nuestro lugar ganado. Tú me dijiste que una de las cualidades para que un artista surja tiene que ser perseverante, seguir. Claro que sí, siempre he dicho que una cosa que tú sueñes o quieres realizarlo, no te dejes vencer, sigue para adelante, no mires para atrás, lucha por tus sueños y yo sé que lo vas a lograr. Hay otro tema también fuerte, no es solamente hay otro tema. Del tema Aló, Aló. Aló, no, ese es el nuevo, pero hay otro tema, así no lo tocamos. Te pido una oportunidad. Tantos jóvenes, tantos señores varones, hasta el loco Vargas, que está viendo una oportunidad a su esposo. Es un tema que cae a pelo, ¿no? Claro que sí, es un tema que ha llegado a gustar bastante a todos los fanáticos, seguidores, admiradores, no solamente a las personas mayores, tanto a niños, jóvenes, adolescentes en general. Es una música exclusiva para todo tipo de personas. El estilo que entraste al mundo folclórico es un estilo nuevo, ¿no? No imitaste a nadie, también sería bueno aconsejar a los artistas no imitar. No, jamás hemos imitado a nadie, hemos entrado con estilo propio, nos hemos ganado con puño y sudor a nuestro público que hoy ya tenemos ganado. Dime las giras para mayo, ¿no? Te cuento que el 5 de mayo estamos retornando a Sao Paulo, Brasil. Mira, qué otra bueno. vez con la promotora Mágico Boliviano. Escuchen, amigos de Brasil, Rosario Flores allá va a como con sus chicas. Parece unas garotas acá, ya, listo, como para envidiarla. Como siempre, con las cariñositas. Está oscuro, pero todas las cariñositas. Yo me quedo con las cariñositas, por favor. Te la presto por un momento. Una noche, no, por 2 noches. No seas malo. Mentira, una broma. Contenta, feliz. Me quedo a trabajar con Rosario. Ok, nos quedamos. Y ahora estás con una nueva producción. Claro que con sí. Nuevas primicias. En este año 2002 hemos lanzado nuestros temas. Amores Prohibidos, el tema Aló, Aló, Deja que sea feliz, Perdóname mamá. Son 4 éxitos que está llegando a gustar bastante al público y tiene una acogida totalmente full, ¿no? Full, así como full ritmo se puede decir. Me parece claro muy bien. Sí. Estás viajando también al norte del país. Claro que sí, hemos estado hace poquito en Trujillo, para el Día de los Enamorados hemos estado festejando. Trujillo es fuerte, Trujillo es fuerte. Sí. Y estamos retornando a Cajabamba, Huamachuco, Cajamarca y poco a poco conquistando ya la selva central. ¿Qué dirá la competencia, Rosario? Uy, el que se pica, se pica. El que se pica pierde. Claro. El que se pica pierde. El que se pica pierde, usted lo y dijo, ¿no? Proyectos para el extranjero, porque esta página la ve Europa. De hecho, la gente de España, de Madrid,
Italia querrán también a Rosario Flores. Yo creo que sí, porque hemos recibido varias llamadas de felicitaciones de los residentes peruanos allá en Argentina, en Brasil, Chile, ya muy prontito estamos por Chile. Hay un empresario, Emerson Rojas, de España, que siempre ve Full Ritmo, salúdalo. Ok, para Emerson Rojas, con cariño, y espero vernos pronto por allá. En Madrid. Emerson, escucha, esta es la revelación, la nueva diva del guayno sureño, Rosario Flores, la princesa Sandina. Para tu despedida, Rosario, ¿ya llegaste al techo, como dijo Rosy Ward, o sigues para adelante? Todavía falta el Perú es grande. A mí todavía me falta recorrer. Es la humildad, sobre todo. Recién se nos está abriendo las puertas poco a poco. Pasos lentos, pero firmes y seguros. Claro. Despídete para todos tus amigos, para todos tus fans, a través de Full Ritmo, amiga Rosario Flores. Primeramente agradecerles a ustedes, gracias por estar conmigo. Espero siempre contar con el cariño del público, con el respaldo del público. Los quiero mucho, sigan con nosotros con la página web de Rosario Flores. Bonita página. Rosario Flores, www.peru.com. Ahí los espero y presenta tu nuevo éxito, Aló Aló, que ya está en YouTube, ¿no? Claro que sí. El tema Aló Aló, un éxito total para ustedes. Espero que lo escuchen con cariño. El tema Aló Aló, ¿por qué no me contestas? Gracias, Rosario, y que sigan los éxitos. Y este es el tema Aló Aló. Sí, somos imparables, somos imparables, imparables. ¿Cuántos chicos tienes en el escenario, Rosario Flores? 9 integrantes. 9 integrantes. Muchas veces los artistas no funcionan porque tienen 4, 5 integrantes nomás, ¿no? Claro. Es fundamental tu marco musical. Claro, yo siempre estoy en cada escenario con los 9 integrantes y las 2 señoritas, las cariñositas. Las cariñositas. La vamos a hacer fotos en el escenario de las cariñositas. Ok. Mi corazón me pide llamarlo ya. Quiero decirte lo que siento por ti. Está bueno el tema Aló Aló. Ya, Rosario, gracias.